Un ordenador es una herramienta que se vuelve cada día más indispensable, y sin duda alguna, uno de los tipos de ordenador que conserva su popularidad con el tiempo es el PC o computador personal. Y esta es de hecho la razón por la cual muchos nos planteamos adquirir un equipo de calidad, pero tratando de economizar lo más posible, independientemente del uso que le demos, sea para trabajo o entretenimiento. Algunos optan por equipos portátiles, pero quienes no necesitan de esta característica nos planteamos armar una para poder personalizarla lo más posible y elegir las piezas que más nos convienen. Y de hecho, una de las tareas que se me ha asignado es la de armar un ordenador potente, que aunque no será su función principal, por supuesto que podrá correr una gran cantidad de juegos sin mayor complicación, y todo incluyendo monitor y periféricos por menos de $500, y que al ritmo al que va el dólar posiblemente sea mucho menos al cambio. Así sin más, comenzamos. Antes de continuar, recuerda que puedes ingresar a tutorialesgo.com para acceder a una gran cantidad de contenido diariamente, como noticias relevantes, nuestros videos y análisis en formato escrito, podcast y material adicional. Esta en realidad será una serie que dividiré en 3 capítulos, y daremos inicio por selección y desempaquetado de cada pieza, además de que, aunque este video se graba durante el wholesale y en imágenes aparezcan precios diferentes por tal motivo, en realidad tomaré los precios con los que se trabajó hace unas semanas cuando fueron adquiridos estos productos, y como verán, en la mayoría de los casos los precios en realidad no varían demasiado, y en casos concretos incluso los precios aumentaron durante este fin de semana. Y bien, lo primero a mi punto de vista será tomar conciencia de lo que necesitamos y al usuario al que irá orientado, pues no es lo mismo un usuario que busque excelencia en juegos y nada más, a quien está orientado a la producción multimedia o desarrollo de software, y que de hecho no necesariamente será un equipo para moverse sobre Windows. Y en el usuario que utilizará este equipo únicamente necesita lo más básico para la mayor parte de su uso, el cual es el uso de paquetería de ofimática, navegación web y consumo multimedia, pero además la edición de video a un nivel básico o intermedio, trabajando casi exclusivamente con la resolución 1080p y Filmora, un programa que utiliza muchísimo el procesador y no tanto la tarjeta gráfica. Pero no solo ello, sino que además debe ser un equipo que se pueda actualizar sin demasiados problemas, con más RAM, otro procesador o gráfica. Pero por supuesto, aunque podríamos construir algo mucho más económico, el resultado final gracias al presupuesto será no solo un rendimiento excelente durante edición a 1080p, sino que se podrá jugar sin complicaciones a juegos actuales con una calidad gráfica media, o de años pasados a una calidad excelente. Hecho este análisis, comenzamos con los componentes, tomamos el presupuesto y seleccionamos conscientemente el cerebro y corazón de nuestro equipo, en torno a los cuales iremos seleccionando el resto de los componentes. Entonces procedemos con la selección del procesador, para el cual he elegido el Ryzen 5 3400G, siendo las principales razones su potencia, que es ligeramente superior a un i5 de octava generación por un precio bastante inferior, con 4 núcleos a una frecuencia base de 3,7 GHz y con la promesa de llegar hasta los 4,2 GHz, que para quien no lo sepa, de manera muy resumida, es uno de los factores determinantes para la velocidad final a la cual el procesador podrá realizar todas las tareas que le solicitemos, y que por estos años la media se mantiene en torno a los 3 o 4 GHz, hablando por supuesto de procesadores decentes, y que además ya incluye una gráfica o GPU decente integrada, debido a que desde el inicio resulta evidente que no podremos adquirir una gráfica dedicada, que aún siendo muy económica fácilmente podría consumir incluso la mitad del presupuesto. La gráfica integrada es la Radeon Vega 11, pero al ser una tarjeta gráfica integrada no cuenta con memoria, por lo que tomará 2 GB de la memoria RAM física que nosotros instalemos, dato importante al momento de adquirir esta pieza. Y por supuesto, interviene el hecho de que he querido aprovechar una promoción de descuento por un total de 500 pesos mexicanos o unos $20 para este producto en la tienda de Diditech, y lo he adquirido por un total de 2.900 pesos mexicanos, lo que al cambio actual equivale a $130. Hecha esta selección, procedemos a elegir la placa base o tarjeta madre, para la cual tenemos una muy extensa variedad. Entonces, para las necesidades de este equipo es necesario cubrir con el socket AM4, para compatibilidad con el procesador. Este apartado es importante, pues cada procesador tiene un socket, o conector diferente. Por ejemplo, no puedes conectar un i5 en el socket de un Ryzen 5. Actualmente AMD trabaja con el socket AM4, y lo ha mantenido en los procesadores de última generación, lo cual simplifica mucho las cosas. También se necesita conectividad Wi-Fi incluida,
entradas USB 3.0 o 3.1 para una transferencia de información o archivos de una manera notoriamente más rápida que el 2.0, y soporte para al menos 2 memorias RAM para un total de 16 GB y velocidades de por lo menos 2400 MHz, para lo cual no es necesario explicar mucho. Entre más alto el número, mejor el comportamiento de la memoria RAM. Pero para ello es necesario que tanto la memoria física como la placa base y el procesador lo admitan. Además, no necesitamos de características adicionales, puesto que este equipo no está pensado para realizar modificaciones como overclock. Entonces seleccionamos la Asus Pro A320MR Wi-Fi, que cumple sobradamente con estas especificaciones mínimas. Y que por cierto, este A320 hace referencia al chipset que soporta, y que para este caso es relativamente básico. Para más información de los chipsets para socket AM4, basta con buscar chipset AM4 en un buscador para encontrar esta página de AMD, en donde se explica más a detalle el funcionamiento y objetivo de cada chipset. Esa información es especialmente útil en la elección tanto del procesador como de la placa base si buscas armar un equipo más potente, para overclock o una verdadera workstation de alto desempeño. Pero por ejemplo, si para este equipo no fuera necesario el Wi-Fi incluido en la placa, habría elegido una placa con el chip B450 que se encontraba a un precio similar. Pero si tuviera un mejor presupuesto, habría elegido una con el chipset B550 o X570, pero con Wi-Fi. La Asus A320MR ha costado $1,431 o $62. Continuamos con las memorias RAM, para las cuales yo recomiendo ampliamente comprar 2 memorias idénticas para dar el total de gigas que se busca. Por ejemplo, si quieres tener 8 GB de RAM, lo más recomendable son 2 de 4 GB, o si quieres 16, lo mejor serán 2 de 8 GB. Y de hecho, esta última es la configuración idónea si lo que buscas es jugar. La razón de dividir las RAMs en 2 es que con esto se consigue aprovechar el Dual Channel, o un canal doble que dividirá la carga de trabajo entre las 2 memorias. Pero como sé que es muy probable que esta computadora se actualice para adquirir más RAM, tomaré solo una memoria de 8 GB de Corsair, que trabaja a una velocidad de 3000 MHz. Y aquí posiblemente te preguntes el por qué, ya que según las especificaciones tanto de la placa como del procesador, el máximo soportado es de 2933 MHz. Y es debido a que muy seguramente el 3000 en realidad es el número redondeado, y con ello aprovechamos el máximo de capacidad de todos los componentes. Pero en el caso de adquirir una memoria con mayor velocidad, por ejemplo de 4000 MHz, lo único que sucederá es que estaremos tirando nuestro dinero a la basura, pues funcionará sin problemas, pero hasta el máximo limitado por alguno de los otros componentes, pues basta con que la placa base o el procesador trabajen a velocidades inferiores para que todo el circuito se vea limitado. Estas memorias tienen un costo de $1,098 para un equivalente de $47. Para el almacenamiento, si buscamos economizar, personalmente recomiendo realizar una combinación de un SSD para instalar todos los programas importantes y el sistema operativo, y un HDD para los archivos más pesados. Pero definitivamente no considero una buena opción el solo utilizar un HDD, más ahora que el precio de los SSD se ha nivelado y disminuido bastante. Y por si aún no tienes muy claras las diferencias de velocidades entre uno y otro, puedes acudir al video en el cual intercambiamos ambos discos en una laptop y en donde se realizó un rápido test de velocidades entre ambos. Yo solo incluiré en la lista un SSD de 256 GB que utilizaba la laptop que reparamos en el video anterior, ya que de hecho eso sucedió después del armado de este PC. Aún así lo incluiré en la lista con su coste, el cual ronda los $1,250 o unos $54. Continuamos con la refrigeración, y en realidad aquí escatimaré un poco. Aunque no es para nada recomendable, yo lo haré básicamente porque no lo considero necesario. Únicamente basta con buscar ventiladores con potencia suficiente y si podemos ahorrarnos el RGB mucho mejor, ya que solo consumirá presupuesto. Pero aquí lamentablemente he cometido un error de novato, y para poder explicarte el problema debes conocer que los ventiladores necesitan evidentemente energía y además saber a cuántas revoluciones funcionar, es decir, a qué velocidad girar. Para este objetivo existen 2 tipos de conectores, uno de ellos es el conector fan, el cual brinda energía al ventilador y además puede indicar la velocidad a la cual el equipo necesita que funcionen, gracias básicamente a que va conectado directamente a la placa madre. Por otro lado tenemos el conector Molex, el cual se utiliza conectado directamente a la fuente de poder y que no tiene un control de revoluciones, por lo cual funcionará siempre a máxima potencia. Y de hecho este es el conector que utilizan los ventiladores con RGB. Sin embargo, sucede que son más caros, y encontré estos ventiladores en Amazon con conector fan.
Sin embargo, esta placa base solo tiene una salida de este estilo, entonces el plan era el siguiente: adquirir varios ventiladores fan por este precio y que por características parecen ser la opción excelente para este ordenador. Conectar uno justo como soporte al disipador del procesador utilizando el conector fan, y el resto conectarlos a la fuente utilizando un adaptador Molex a fan. Y habría resultado excelente de no ser porque me olvidé de comprar el adaptador. El resultado: solo pude conectar dos ventiladores, uno fan como se tenía planeado y otro con Molex que venía con el gabinete. Y de momento solo se quedará así y no será hasta que se necesite más refrigeración que se hará ese ajuste. Entonces, esta anécdota es únicamente para recordarte que debes tener en cuenta esta información cuando armes tu propio equipo. Este ventilador tiene un costo de 156 pesos y he adquirido 3, es decir, 468 pesos o $20. Y hablando de ello, continuamos con el gabinete, en el cual no debes preocuparte demasiado ya que cualquier gabinete de dimensión genérica no será útil, a menos que estemos armando algo muy concreto como por ejemplo si necesitamos integrar dos tarjetas gráficas, placas base especializadas y por ello más grandes, o por supuesto si incluiremos un enfriamiento líquido muy voluminoso. Yo he adquirido este gabinete básicamente porque se ve bonita y es de las más económicas que encontré. Además tiene un USB 3.0 en el panel frontal y como mencioné incluye un ventilador RGB por un costo de 830 pesos o $36. Y finalmente hay que darle potencia a todo este conjunto, para lo cual tenemos que conseguir una fuente con suficiente potencia. Para poder calcular la potencia que necesitamos, podemos hacer uso de una calculadora online. Por ejemplo, en mi caso utilizaré características de una posible configuración posterior y estima un máximo de 290 watts y recomienda una fuente de 400 watts, pero por prevenir imprevistos he elegido adquirir una fuente de unos 500 watts, ya que es mejor que sobre y no que falte. Y fuera de que posiblemente se agreguen más características, este es un componente que se puede reutilizar perfectamente tras años de uso, y a largo plazo representa una mejor compra el adquirir algo ligeramente superior. Pero por apenas 200 pesitos más he encontrado una fuente de 650 watts con certificación 80 Plus bronce, entonces lo he adquirido, con un costo final de 1,419 pesos o $61. Con eso ya tenemos todos los componentes primarios. Proseguimos a adquirir periféricos y monitor. Para el monitor he adquirido lo más económico que he podido encontrar, que es un monitor Borago de 1,499 pesos o $65. Pero ahora mismo recomiendo invertir un poco más y adquirir el BenQ GW2480. Para los periféricos podemos tomar francamente cualquier teclado de membrana, y para cumplir con el presupuesto tomamos el kit más económico que encontramos, como este de 200 pesos o $9. Pero yo les recomiendo invertir en un buen conjunto, y si hay una empresa que destaca en la calidad de sus periféricos por un bajo coste, sin duda es Logitech. Así que queda en cada uno buscar lo que mejor le acomoden. Y con esto finalizamos la adquisición de cada pieza, con un costo total de 11,194 pesos mexicanos o $484, cumpliendo así con el presupuesto y dejando un margen de $16 para mejorar los periféricos, adquirir el adaptador fan o como reserva por variaciones en los costos. Y hasta aquí con el primer video. No olvides suscribirte para continuar con el ensamblado de estos componentes y visitar nuestra página web, podcast y redes sociales para más contenido. Subimos videos semanalmente. ¡Hasta la próxima!